acerca del presupuesto general de la Nación. Respecto a los recursos de la sociedad, estos son recaudados por el Estado por medio de la acción presupuestaria y se ven reflejados en el gasto público y van dirigidos a la asignación para proveer bienes colectivos o sociales, la distribución para reducir la desigualdad y la estabilización como motor de crecimiento. Respecto al presupuesto general de la Nación, este es un instrumento que permite el cumplimiento de los objetivos y las metas tanto en temas sociales como económicos y están consagrados en el Plan Nacional de Desarrollo. Ahora recordemos sobre el presupuesto general de la Nación, que está reglamentado por el decreto 111/96 y que está regido por el Estatuto Orgánico del Presupuesto, que se divide en dos niveles. El primer nivel hace referencia al presupuesto de los establecimientos públicos y el presupuesto general de la Nación, donde se encuentran todas las ramas del poder público que tiene el Estado. Y el segundo nivel, lo que se encuentran son las metas financieras que tiene el sector público y además los excedentes de las empresas industriales y comerciales del Estado. Hay que hacer referencia a que estos excedentes no hacen parte del presupuesto general de la Nación porque se cree que por su actividad económica ellos van a tener sus propios ingresos o sus propias utilidades. Para hablar un poco del sistema presupuestal, vamos a decir que está compuesto por, primero, el plan financiero, segundo, el plan anual de inversiones, tercero, el plan operativo anual de inversiones y cuarto, por el presupuesto general de la Nación. Para hablar también un poco de la composición del presupuesto general de la Nación, este está compuesto como por tres ítems. El primero es la ley de rentas, que son los ingresos, el segundo es la ley de apropiaciones, que son los gastos, y el tercero de disposiciones generales. Yo voy a hablar desde la ley de rentas. La ley de rentas son los ingresos que obtiene el Estado. El Estado obtiene ingresos por medio de cuatro maneras, cuatro vías. El primero es el ingreso corriente, donde tenemos los ingresos tributarios y no tributarios. Los tributarios son todos los impuestos nacionales y los no tributarios son tasas, multas y otras contribuciones. El segundo son los ingresos de capital, que son todos los recursos de crédito, los internos y externos. Los internos se ven evidenciados por medio de los test y los externos por créditos de extranjeros. El tercero son las contribuciones para fiscales, como el ICBF y los cuartos son los fondos especiales, que son todas las superintendencias y los ministerios. Bueno, ahora hablando de la parte de lo que es los gastos que tiene el Estado presupuestado a hacer con la ley de apropiaciones, que se divide en tres, que son los gastos de funcionamiento, como dije anteriormente, los gastos de inversión, que puede ser información bruta de capital o inversión social, y el servicio a la deuda. Entonces, para explicar cada uno de los tres, ¿qué son los gastos de funcionamiento? Ahora, para hablar de toda la parte de lo que son los gastos que tiene el Estado en el presupuesto general de la Nación o la ley de apropiaciones, como obviamente se tiene que decir, tenemos que saber que se divide en tres partes, que son los gastos de funcionamiento, las inversiones y el servicio a la deuda. Entonces, vamos a explicar cada uno de los tres. ¿Qué es el gasto de funcionamiento? El gasto de funcionamiento se define como todo el financiamiento de todas las entidades públicas de carácter nacional que tienen que llevar a cabo el presupuesto para financiar a los mismos. Las inversiones se dividen en dos grandes rubros, puede ser en información bruta de capital o en inversión social. Información bruta de capital que para aumentar la competitividad y la productividad del país, y en inversión social mediante la dotación de bienes colectivos que ayuden a que las personas puedan tener una mejor calidad de vida en las cuestiones. Y tercero, y por último, el servicio a la deuda, que simplemente es llevar a cabo los pagos de todos esos préstamos que el Estado ha adquirido para financiar su presupuesto general. Entonces, esa es la parte. Y ahora la tercera parte de lo que contaba mi compañera, que son las disposiciones generales, que simplemente es llevar un adecuado manejo de estos dineros y no hacerlo por fuera de la ley o hacerle distorsiones a las entregas y a los ingresos de estos dineros. Buenos días, estamos en la Universidad de Arboleda. Vamos a entrevistar a los estudiantes para preguntarles qué es lo que saben sobre el presupuesto general de la Nación. El día de hoy estamos con Natalia Vaquero, ella es abogada. Natalia, ¿nos podrías contar un poco qué sabe sobre el presupuesto general de la Nación? Bueno, yo sé que es función del Ministerio de Hacienda y del Crédito Público vigilar por el presupuesto general de la Nación y presentar ante el Congreso en el periodo fiscal que es el de 2 años. También sé al respecto del presupuesto
para que se tiene en cuenta cuando se realiza el plan de desarrollo, que es el que realiza cada periodo presidencial y es a lo que va dirigido los recursos del Estado. Listo, muchas gracias por la colaboración. Espero que nos veamos pronto. Muchas gracias, secretaria. Hola, el día de hoy nos encontramos con Breiner Contreras y queremos preguntarle acerca del presupuesto general de la Nación. Bueno, Breiner, cuéntanos, ¿tú sabes hacer cargo de este tema? No, la verdad realmente no sé nada relacionado a esto. ¿Y tú crees que es importante que las personas en el vivir de la sociedad sepan para qué sirve el presupuesto general de la Nación? Claro, es muy importante porque uno lleva tantos años pagando impuestos y pues no sabemos en dónde se dirige la plata o en qué gastan la plata que uno mensualmente aporta. Bueno, muchísimas gracias, Breiner. Bueno, de nada para servir. Bueno, buenos días nuevamente. Estamos en la Universidad Sergio Arboleda preguntándole a los estudiantes qué es lo que saben acerca del presupuesto. En este momento estamos con Antonio, un estudiante de Economía de tercer semestre. Hola, Antonio. Hola, Greta, ¿cómo estás? Buenos días. Voy a reflejar lo que conozco sobre el presupuesto nacional. El presupuesto nacional como tal son todos los recursos que dispone el Estado para destinarlos a sus gastos tanto de sostenimiento como a sus gastos de inversión. Estos recursos se recaudan a través tanto de los impuestos como de operaciones estatales, sean a través de utilidades generadas por sus empresas o a través de unas operaciones de explotación de los recursos. Entonces, en esa directriz, en la parte de los impuestos se pueden dividir de dos maneras, los impuestos que son directos o indirectos. Los directos son todos aquellos impuestos que se recaudan sobre las rentas de las personas. Por ejemplo, el impuesto de la renta, por ejemplo, que por ejemplo ese se puede ver a nivel mensual o a nivel de los recaudos a través de la renta fuente, etc. O los recursos, o por ejemplo los impuestos que también son destinados sobre las empresas. O los indirectos, que son los que cobijan a toda la población, por ejemplo el IVA, o el IVA en este caso. Esa es la forma de recaudar los fondos para el presupuesto nacional. Es la columna vertebral del Estado, que se llama la política fiscal. De esa manera, el Estado logra obtener recursos y estos recursos los destina a sus diferentes fines estatales que los marca la Constitución. Estos fines los tiene que evaluar el Ministerio de Hacienda Pública y Crédito Público, en este caso el señor Mauricio Cárdenas, y lo lleva ante el Congreso. El Congreso como tal es la contraposición del gobierno. Recordemos que el Estado no es que esté dividido en tres aspectos, porque el poder no se divide, el poder es unitario, pero el poder se manifiesta de tres maneras: rama judicial, rama legislativa y rama ejecutiva, que es la parte del gobierno como tal. El gobierno presenta hacia la parte del Congreso, que es la rama legislativa, que es, como decimos, la representación del pueblo, y ellos son los que aceptan, modifican y aprueban el presupuesto nacional. Ya cuando este está aprobado, el presupuesto como tal se dirige hacia sus gastos de sostenimiento. En este caso se habla de gasto muerto, gasto burocrático, que es toda la parte de sostener los gastos de los magistrados, de los diferentes ministros, de los diferentes funcionarios públicos como tal. El otro enfoque es ya hacia la inversión como tal, que se dirige a través de sus ministerios. Los ministerios obviamente tienen un porcentaje en ese presupuesto como tal, uno más alto, otro menor. Por ejemplo, Colombia, por su tradición triste de la guerra, pues hay un alto enfoque hacia la parte militar del presupuesto como tal. Otra hacia la parte educativa, cultural, tecnológica, y así sucesivamente, depende de los ministerios que tengan. Aparte ya de eso, el presupuesto también se enfoca hacia las inversiones que pueda tener el Estado. Entonces, por ejemplo, hacia las empresas mixtas o estatales y hacia los fondos soberanos de ahorro, los cuales es algo novedoso últimamente que no tenía Colombia. Este modelo lo hemos aprendido de países de una larga tradición ahorrativa, como por ejemplo Noruega, la cual no necesita, o entre comillas la palabra no necesita, pequeño, préstamos, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional para solventar sus crisis. Entonces, esos modelos de ahorro nacional sin necesidad de cambiar el sistema ni nada de eso.
hace que cuando un país llega a una crisis pueda solventar por ese ahorro que tiene. Si no tiene ese ahorro, lo que tiene que hacer es pedir crédito, y eso es donde ya para hacer ese crédito es que se debe pues cumplir una serie de requisitos que los impone el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, etcétera, a quien se le vaya a pedir prestado. Entonces, eso es algo novedoso de este último gobierno, que tenemos ese ahorro como tal, que no lo teníamos anteriormente. Eso hace parte también del presupuesto público, y la otra parte del presupuesto o de la forma de recaudarlo son los parafiscales, que es lo que se le hace a las empresas para destinarlo a la caja de compensaciones familiares, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al CEP. Y lo otro es la parte de las regalías. Las regalías ya es el presupuesto que se le da a cada ente territorial, llámese departamento, llámese alcaldía, la cual, por ejemplo, se sustraen esas regalías es de la explotación de nuestros recursos, carbón, petróleo, gas, etc. Y se destina pues a la parte territorial como tal. Bueno, muchas gracias, Antonio. Como podemos ver, los estudiantes están bastante conectados con los conceptos de hacienda pública. Gracias. Ya que hicimos las preguntas en la universidad, podemos saber si en la calle las personas saben sobre la importancia que tiene el presupuesto general de la nación. Ahí van a ver, yo voy a colaborar con una pregunta para aquí para la universidad. Quisiera saber si se sabe la importancia o de la existencia del presupuesto general de la nación. ¿Me podría decir cuál es la importancia que tiene el presupuesto general de la nación en el día a día? El presupuesto general de la nación es el dinero presupuestado que tiene el gobierno para el gasto público. Muchísimas gracias. Y bueno, pues al parecer en la calle las personas sí saben, pues tienen razón de la importancia del presupuesto general de la nación.